la línea de los días y bueno, el cronograma, y quería saber más o menos, o sea, ¿cuándo es la entrega del trabajo final? Bueno, ahí estábamos justamente viendo algunas fechas que queríamos revisar con ustedes y bueno, también tenemos que comentárselas a la coordinación, que es la que nos termina dando el visto bueno, ¿no? Igualmente les comentamos cómo es la modalidad. Hay 2 entregas para el trabajo final. O sea, hay una primera entrega que probablemente sea a mediados de julio, más o menos días. No les confirmamos exactamente el día, pero pronto lo haremos. Luego llega una devolución de parte nuestra de cada trabajo por escrito, a la semana más o menos, aproximadamente también. Y luego tienen unos días para hacer las reformulaciones que consideren, y una entrega ya sería la entrega final del trabajo. Más o menos entre la primera entrega y la segunda calculen 15 días o quizás un poquito más, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, a ver, tal cual, lo que estábamos pensando era entrega de los borradores finales después de 15 días de que tengamos el último encuentro. ¿Sí? El último encuentro es la semana del 3 de julio, es decir, el 5 de julio. No tanto 15 días porque se nos corre un poco, como tenemos los miércoles, pero estábamos pensando en dar ese fin de semana y la semana siguiente entonces que la entrega sea, supongamos, el domingo 16, o sea que para el 17 está entregado. Como les digo, esto es entre nosotros, Sí, porque lo sí, tenemos sí. que elevar y nos lo tienen que aprobar, nos tienen que dar el visto bueno. A partir de eso, seguramente en una semana les podríamos dar devoluciones y después de nuevo darles unos 15 días para que ustedes puedan entregar la versión final. Insistimos y aprovechamos también el momento de la cursada en que estamos, que ahora estamos como iniciando la clase 5, donde se propone la escritura de, digamos, se propone el uso de un recurso que se llama texto paralelo, que sería como una especie de borrador, donde a modo esquemático ustedes irían como planteando los nudos principales, los planteos principales o ideas principales del proyecto, que les van a resultar como un soporte de escritura para poder volver sobre el proyecto original y trabajar la coherencia interna entre las partes. Esto es lo que propone la actividad que viene ahora. Entonces queríamos aprovechar también, recordar o pedirles, porque facilita bastante el trabajo de escritura y de revisión, que ya vayan configurando el trabajo a partir de los apartados del trabajo final. Vieron que hay una consigna que aparece como adelantada en la parte de la presentación, como requisitos de aprobación. También la mandamos por mail, pero la podemos mandar de nuevo, que son 10 puntos a partir de los cuales se organiza el proyecto, que la mayoría de los proyectos ya están organizados de esta manera, ¿no? Problema, objetivos, estado del arte y demás. Pero algunos encontramos que todavía no. Entonces queríamos, bueno, invitarlos a hacer esta esquematización del proyecto en partes, porque ayuda bastante. Cualquier duda, obviamente, nos escriben y demás. Pero, bueno, entonces, ya que introdujo un poco esta actividad del texto paralelo. Perdón, Agus, voy Sí. a decir una aclaración. ¿Vieron dónde está la hoja de ruta en la parte de presentación del taller? Sí. No sé si la ubican. Sí. Bueno, ahí mismo en esa pantalla aparece abajo requisitos de acreditación. No sé, Agus, si querés si no comparto pantalla para que vean y que lo miremos un segundo. Porque me parece que es preciso que, a ver si ahí se está
compartiendo. Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, miren. Ustedes tienen en esta solapita, esta cartelera, ¿no? Presentación del taller, en la solapa de hoja de ruta y requisitos de acreditación, tienen la hoja de ruta con el cronograma de las clases, y después dice requisitos de acreditación. Se requiere la asistencia a 4 encuentros sincrónicos, la entrega de 5 actividades y están los números, y la presentación del proyecto de investigación, y el documento va a tener estos puntos debidamente desarrollados. El título, el resumen, bueno, el resumen ya lo vamos a ver en los próximos encuentros, pueden ir armándolo, las palabras clave, el planteo del problema, que es uno de los apartados que ustedes ya vienen trabajando. En el planteo del problema esperamos que al final estén las preguntas de investigación, después los objetivos generales y específicos, los antecedentes, que lo pueden llamar como quieran, antecedentes, estado del arte o estado de la cuestión, marco teórico, metodología, cronograma, que es lo que vamos a ver hoy en la clase, y referencias bibliográficas. Lo que les está diciendo Agustín es que ya empiecen a organizar el último borrador así, aunque sea con los títulos, y que si está vacío, todavía no lo han hecho, ya está, pero que tengan ese esquema ya armado para ir justamente teniendo presente lo que precisan desarrollar. Y ir mirando la coherencia entre los distintos componentes, que eso lo vamos a trabajar bien la clase que viene, lo van a leer, ya está abierta la clase de la unidad, la primera clase de la unidad 3. Listo. ¿Ahí quedó claro? Sí, Manuela, clarísimo. Bárbaro, porque por ahí uno se pierde en el campus. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece, vamos a la lectura de proyectos, ¿no? Hola Esteban, ahí te vemos, Alicia, Analía, bueno, se sumaron un montón, una alegría. Entonces vamos a avanzar con esta organización de fechas para lecturas futuras. Si les parece, vamos a avanzar con la lectura de los proyectos de Esteban Santillán y del equipo de Abel, Gustavo y demás. Y los compañeros, y, no, creo que y Alan. Voy a compartir. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Agus. Dígame si está muy chiquito o estamos bien. Se ve perfecto. Se ve bien, buenísimo. Sí. Bueno. Propongo que leamos en este trabajo el planteamiento del problema. Acá algunos comentarios ya los hicimos. Los objetivos generales, los específicos y metodología y Una técnicas. interrupción, Agus, ¿podrán compartir el enlace porque me es más Sí, práctico leerlo bastante la letra más que compartiendo pantalla? Para no buscarlo totalmente. en lo distinto. Ahí va. Sí, claro, perfecto. A Gracias. ver, fíjense si pueden entrar acá. En el chat.
Sí, ahí pude entrar. Gracias. ¿Todo bien? Buenísimo, de nada. Bueno. Bueno, no sé si alguien gusta leer, o aunque sea una parte y después nos vamos turnando. Esteban, por las dudas, ¿estás por ahí para Sí, asegurarnos de Sí, que... sí. Ah, muy bien, buenísimo. estoy. Bárbaro. Estoy sin la cámara porque tengo un problema de conectividad. Si habilito la cámara, se me corta. No hay problema. Muy bien, que ya con que estés escuchando, está bárbaro. Bueno, una voluntaria, un voluntario, que sea para una partecita. Hola, yo si quieren leo. No tengo buena conectividad, así que por eso no puse imagen, pero si quieren leo. Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Decinos, yo tengo la pantalla grande, así que estoy ahí buceando entre las ventanitas, pero decinos tu nombre, porque escucho la voz, pero no veo. Analía, yo soy Analía. Analía. Buenísimo, Analía. Sí, no veía quién estaba hablando, porque estaba con la pantalla completa. Planteamiento Genial. del problema y focalización del objeto. El agrupamiento Perfecto. número 86.129 del departamento Sarmiento, provincia de Santiago del Estero, es uno de los tantos circuitos de educación secundaria itinerantes en contextos rurales de la provincia. Cuenta con 6 anexos, escuelitas de nivel primario impactadas, distribuidas al margen derecho del río Salado, a una distancia de entre 8 y 15 kilómetros entre ellas, dentro del mismo departamento. Este agrupamiento fue creado, de hecho, en el año 2009 y puesta en funcionamiento al año siguiente a través de la resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Santiago del Estero, número 3023/10, en consonancia con lo estipulado por la resolución del Consejo Federal de Educación número 128/10, en el marco de la Ley de Educación Nacional número 26.206/06. Esto se da con la ampliación de la obligatoriedad escolar hasta el nivel secundario y la organización de la educación rural como una modalidad del sistema educativo. LEN 26.206/06. Analía, disculpa ¿Sí? que te interrumpa un momentito. Voy a dejar de compartir y va a empezar a compartir Manuela por un Bueno, problema. Ahí, ahí va, gracias. Ahora está, listo. la oferta educativa de esta institución es el primer ciclo de la educación secundaria, es decir, primer y segundo año. Hay que tener en cuenta que la jurisdicción posee una estructura curricular de 7 años para el nivel primario y 5 para el secundario. La organización está dada en pluriaño, grupos multiedad en una misma aula, y la enseñanza en pareja pedagógica entre el docente catedrático y el docente tutor. A esta institución asisten alumnos provenientes de varios parajes vecinos, en su gran mayoría egresados de las escuelitas de personal único y otros de escuelitas de tercera categoría, por lo que sus trayectorias escolares están dadas por una enseñanza enciclopedista, fruto de las limitaciones que significa enseñar de primer a séptimo grado de manera conjunta y agrupados en una sola aula. Si bien las trayectorias escolares constituyen todo el camino recorrido por él, y ahí me quedo. Sí, acá estamos. Estaba anotando algo sobre lo que estabas leyendo. Perfecto. Ahí va. No, si bien las trayectorias escolares constituyen todo el camino recorrido por el alumno, desde su incorporación al sistema educativo se decide desde un entendimiento situacional y en conformidad con lo estipulado en la resolución del Consejo Federal de Educación 128/10,
realizar un recorte en el espacio y el tiempo, considerando el trayecto recorrido desde el ciclo secundario básico, nivel medio, en el agrupamiento número 86.129 y su proyección en el ciclo secundario orientado y en el nivel superior. Se busca explorar las trayectorias escolares de los alumnos que pasaron por el agrupamiento número 86.129 en el periodo 2010-2019. El recorte temporal obedece a la apertura de la institución en cuestión hasta el año 2019, siendo oportuno excluir el 2020 por ser un año atípico por la pandemia, por el COVID-19. De esta manera, la población de estudio estaría compuesta por todos los alumnos egresados del ciclo secundario básico, egresados 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Las trayectorias escolares muchas veces se ven interrumpidas en el pasaje de un nivel a otro. Constituye un problema para el alumno, siendo visto por muchos autores como una ruptura, como consecuencia de la falta de articulación entre ambos, Calderón 2006. Por lo que el logro de la articulación de los sistemas de educación, además de acabar con esta secuencia de rupturas, Calderón 2100, a la que se hace, 2006... Perdón, Analía, no, estaba viendo que hay muchas notas al pie y que medio que nos las estamos pasando. Claro, ahí hay una nota al pie del Consejo Federal de Educación sobre la resolución, ¿no? Sí. Entre las escuelas de distintos niveles educativos, inicial, primario y secundario, el agrupamiento posibilita generar acciones que promuevan la articulación entre el conjunto de instituciones a las que potencialmente podrían asistir los mismos alumnos durante todo su recorrido por el sistema educativo, consolidando propuestas de retención que aseguren la trayectoria escolar continua y completa. Bien, genial. Entonces, estamos Calderón, a la que se hace alusión, claro. Bien. Garantizaría una oferta educativa en los niveles precedentes mucho más pertinente y el éxito de los estudiantes en los niveles subsiguientes. Dado que este éxito está asociado generalmente a un rendimiento académico alto, el abordaje de los factores asociados al rendimiento académico son objeto de especial análisis en diferentes estudios. Investigaciones de Chaim et al. 2003, Kubalan, Mas y Sanabria, 2008, Duarte y Galás, 2006, Ruiz y Odril, 2007, indican que el rendimiento académico de los estudiantes puede estar influenciado, entre otros factores, por las motivaciones, las aptitudes, la elección de la institución y del programa, los conocimientos previos y el desempeño en el nivel precedente. En tal sentido, Alicia Camiglioni, 2009, identifica los inconvenientes que enfrentan los alumnos en el pasaje de uno a otro nivel, siendo uno de los más fuertes el déficit en la formación y dominio de estrategias cognitivas de orden superior, y la falta de conciencia del nuevo rol de alumno, que implicaría nuevas responsabilidades y organización del tiempo. Las trayectorias escolares de los alumnos son construidas a partir de múltiples factores que pueden ser diferenciados de manera muy general en externos e internos. Sin embargo, se considera oportuno hacer foco en los aspectos internos que ocurren al interior de las escuelas, siendo las características de los planteles y de personalidad de los maestros y alumnos, así como a diversos procesos que se desarrollan en los centros escolares, como fundamentalmente en el desempeño de los alumnos. Schiffelberg-Parre. Factores internos, características de los maestros, formación profesional, experiencia, calidad entre las interacciones entre alumnos y docentes, motivación de las clases, uso de estrategias adecuadas, Schiffelberg y Simmons, Muñoz y Guzmán, características de los alumnos, asistencia, repitencia, personalidad, motivación,
fortalezas, debilidades, gustos por las ciencias y otras, las trayectorias escolares no pueden ser vistas de manera lineal y objetivada, determinadas por el sistema escolar, sino como las señalan Montes y Sendón, 2006, implica también la temporalidad de las experiencias vividas por las personas, sus historias sociales y biográficas. En esta misma línea, Flavia Tedisci, 2007, distingue trayectorias teóricas y trayectorias reales. Las primeras expresan recorridos de los sujetos en el sistema que siguen la progresión lineal prevista por este en los tiempos marcados por una periodización estándar. Pero en la realidad, no todas, fue un rápido, pero en la realidad, no todas las trayectorias son construidas en correlación con la teórica, sino que gran parte de niños y jóvenes transitan su escolarización de modos muy heterogéneos, variables y subjetivas, denominadas trayectorias no encausadas. Sostiene Tedisci, la escolarización afecta de manera sustantiva la experiencia de sí que tienen los niños, niñas y adolescentes, porque produce en la historia individual un cierto puente con sectores seleccionados de la cultura, porque sus sanciones de éxito y fracaso inciden en la trayectoria subjetiva y porque formatea o encausa de manera particular el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En esta misma línea, Karina Kaplan propone conocer en profundidad a los sujetos de la educación, comprender su subjetividad, saber cómo se configura su identidad, cuáles son sus condiciones y sus potencialidades, como estrategias de inclusión y retención en las instituciones educativas, buscando paliar desigualdades sociales a consecuencia de la exclusión de los jóvenes al sistema educativo. Desde estas perspectivas surge el siguiente problema. ¿Cuáles fueron las trayectorias escolares de los alumnos egresados del agrupamiento de escuelas itinerantes en contexto rural número 86.129, nivel secundario de la provincia de Santiago del Estero en el periodo 2010-2019? ¿Cómo se vincula el trayecto recorrido por el agrupamiento con el tránsito y desempeño en el ciclo y niveles subsiguientes? Objetivos generales. Explorar las trayectorias escolares de los alumnos que egresaron del agrupamiento de escuelas itinerantes en contexto rural número 86.129, nivel secundario de la provincia de Santiago del Estero en el periodo 2010-2019. Indagar la vinculación entre las trayectorias escolares de los alumnos en el ciclo secundario básico del agrupamiento con el tránsito y desempeño en el ciclo orientado del nivel secundario y en el nivel superior. Específicos. Identificar y localizar a los alumnos egresados del anexo 2 del ciclo secundario básico del agrupamiento 86.129 durante el periodo 2010 a 2019. Investigar la situación académica actual de los alumnos egresados en las Cortes 2010 a 2019. Analizar la incidencia de las características personales de los docentes, tales como la motivación, la calidad en la enseñanza, las relaciones sociales y otras, en la construcción de las trayectorias escolares de los alumnos en el ciclo secundario básico de nivel medio. Describir las fortalezas y debilidades que son reconocidas por los alumnos durante su paso por el agrupamiento en relación a la continuidad de la educación. Metodología y técnica. Este proyecto pretende ser abordado desde un estudio cualitativo, etnográfico e interpretativo, Taylor y Bogdan, tratando de recuperar y reconstruir la trayectoria estudiantil de los ex alumnos del agrupamiento desde sus propias voces y prácticas de manera profunda, utilizando como instrumento las entrevistas en profundidad, entendida esta como la interacción social entre el investigador y los informantes, Taylor y Bogdan y Rockwell.
Población, los alumnos egresados de los anexos 1, 2 y 3 del agrupamiento 86.129. Cohortes 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Muestra. Teniendo como referencia a Adrián Escribano, se decide utilizar el tipo de muestra por conveniencia. La muestra por conveniencia es el procedimiento que consiste en la selección de las unidades de la muestra de manera arbitraria. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su disponibilidad. Mejía Navarrete, citado por Escribano. Herramientas de recolección de información. ¿Querés que lea la nota? Sí, porque, dale, porque ahí describe justamente el agrupamiento. Sí, El agrupamiento número 86.129 posee 6 anexos. Cada anexo es considerado como un aula de la institución y funciona en una escuelita de nivel primario. Anexo 1, escuela número 118, localidad Colonia Siegel. Anexo 2, escuela número 296, localidad Chilcán. Anexo 3, escuela número 984, localidad Villa Matará. Anexo 4, escuela número 616, localidad Conchayo. Sí. Anexo 5, escuela número 404, Paraje Rodeo. Y anexo 6, escuela número 1120, localidad Pampa Muyo. La entrevista, tal como la definen Marradi, Argenti y Piovani, las entrevistas en ciencias sociales se caracterizan por su aproximación a un encuentro cotidiano entre dos personas o más, con la diferencia que posee una intención, la de recolectar información en el marco de una investigación. Dentro de las entrevistas se decide utilizar las entrevistas en profundidad, dado las características del objeto de estudio. Las entrevistas en profundidad son definidas por Alonso como una forma especial de conversación entre dos personas, dirigida y registrada por el investigador, con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte del entrevistado acerca de un tema de interés definido en el marco de la investigación. Marradi et al. Siguiendo a González Rodríguez, las fuentes pueden diferenciarse en primarias y secundarias. A continuación se hace referencia a las mismas. Fuentes primarias. Las fuentes primarias serán los propios exalumnos, por lo que se prevé realizar entrevistas abiertas. También serán entrevistados los docentes del agrupamiento. Esto es viable dado que la mayoría de la planta funcional continúan siendo los mismos desde su creación. Es importante mencionar que el propio investigador forma parte de la planta funcional del agrupamiento de escuelas número 86.129 como catedrático en ciencias sociales desde su creación. Fuentes secundarias, los registros escolares como libros de aula, registro de calificaciones, libro matriz y libretas escolares. El análisis de estos documentos permitirá identificar a los egresados, apellidos y nombres, dirección, edad, entre otros datos. También se pretende realizar un análisis del desempeño académico de cada alumno a partir de las notas en cada unidad curricular y el promedio durante su tránsito por la institución de referencia. Una vez recolectada esta información, se pretende acudir a las mismas fuentes, registros escolares, de las otras instituciones de los niveles subsiguientes, para cotejar y analizar la progresión escolar. También es factible acudir a otras fuentes como los resultados de las pruebas a aprender y el relevamiento anual que realizan las instituciones. Por su parte, se considera importante realizar una aproximación al contexto histórico del agrupamiento, por eso es factible recurrir a los documentos no numéricos que brindan esta información. Valles, 1997. Estos documentos pueden ser los proyectos educativos institucionales, tanto del agrupamiento
como de las escuelitas anexas, el libro de oro de las escuelas primarias, actas escolares donde quedan registrados los acontecimientos institucionales, entre otros. La bibliografía, bueno. Bueno, bárbaro, muchas gracias. De nada. Bueno, abramos un poco acá la conversación. Este trabajo, bueno, ya fue comentado por los compañeros del grupo. Vamos a ir recogiendo y si surge, bueno, vayan interrumpiendo, sugiriendo y demás, ¿no? ¿Qué dirían así como punto fuerte o algo que el trabajo ha logrado hasta este punto? Acá hay una sugerencia en relación con el título, ¿no? Que proponen un título un poco más extenso, trayectorias escolares de los alumnos que egresaron del agrupamiento de escuelas itinerantes. No sé qué opinan de este título. La confección del título vendrá en unas clases que todavía no llegaron, con lo cual ahí, bueno, podrán hacer ajustes más precisos. Claro, tal cual. La última clase trabaja título y resumen, así que, pero Sí, bueno, sí, sí. dale, Manu, sí. No, que justamente, a ver, por ahí me parece que lo interesante sería pensar, ¿no? Después de la lectura que fuimos siguiendo, en, bueno, qué nos parece de este enhebrado, ¿no? De estos componentes del planteamiento del problema, los objetivos y la metodología. Ya estuvimos trabajando en los encuentros anteriores sobre, bueno, la necesidad de esta coherencia, si algo nos hace ruido, si algo nos pareció especialmente interesante, si nos surgieron dudas, ¿no? Todas las dudas que aparezcan, todas las sensaciones de quizás confusión o de necesitar preguntar para comprender sirven porque al autor le dan la pista de dónde tiene que ponerse a retrabajar el texto, porque quizás, bueno, no sea autónomo, ¿no? Allí donde necesitamos que nos expliquen mejor, que no entendimos, son, bueno, las huellas que va dejando la lectura y sobre las que después el autor va trabajando. Bueno, no sé, yo digo que acá en Salta nosotros también tenemos escuelas en contextos rurales que son itinerantes, donde funciona una escuela como la sede central y las otras como anexo. No tenemos tantos anexos como el caso de esta escuela, ¿no? Que tiene como muchos anexos, entiendo yo, por los cuales itineran los docentes, ¿no? Porque por eso se llaman itinerantes, ¿no? No sé si es el caso de las escuelas que cuenta la autora o el autor del proyecto, digamos, sobre Santiago del Estero. Y la verdad que, digamos, son un formato que adquiere, ¿no? El nivel secundario a partir de que se constituye como obligatorio el nivel, ¿no? En provincias donde tenemos mucha ruralidad, digamos, ¿no? Y para poder dar respuesta, ¿no? A la obligatoriedad del sistema se crean distintos formatos de escuelas secundarias, ¿no? Donde una es precisamente las escuelas itinerantes, ¿no? Ahora, por eso ustedes hablaban del título, no sé si yo sí precisaría que es un formato particular, ¿no? En el contexto rural.
son trayectorias escolares en el contexto rural, pero ¿no? En un formato específico de escuelas, ¿no? Sí, en ese sentido, ay, perdón, Analia, sí. No, está bien. No, Yo no, voy que iba a comentando poner lo en que me va valor, llamando la atención, claro, nada más. claro, iba a recuperar esto que decís, porque a mí también me parece que es muy explicativo lo que vos estás contando y quizás se puede hacer una nota al pie o no al pie, digamos, que explique, ¿no? De qué se trata estos circuitos de educación secundaria itinerantes, ¿no? O sea, no dar por Claro, supuesto que se conoce, qué se trata de esa itinerancia en todo caso. Como claro, porque para, a lo mejor tiene puntos diferentes a cómo es la itinerancia, por ejemplo, acá en las escuelas de Salta, ¿no? Eh, este, a mí lo que me llama la atención es que acá hay muchos más anexos. Sí dice en algún punto que las distancias entre uno y otro anexo, no me acuerdo, son de entre 5 y 10 kilómetros, no me acuerdo lo que leí, ¿no? 8 y 15 kilómetros. 8 y 15 kilómetros, bueno. Ahora, lo que me llama la atención y me parece interesante, Esteban, vos sos el autor, Sí, sí. lo que sí me parece bien interesante es que vos tomes, digamos, las trayectorias escolares de los sujetos que transitan, ¿no? Por estos formatos de escuelas, ¿no? Disculpen un momentito que acá vengo a hacer el rol de sostener el dispositivo. Tratemos primero, ¿no? Es súper interesante poder realizar todos los comentarios de ustedes primero, después intervenimos Perfecto. las tutoras, y después Esteban nos va a aclarar. Pero Bien. recordemos que el texto se tiene que sostener sin la presencia del autor, que es justamente lo que estamos intentando, ¿no? Que todo esto le vaya dando una clave para poder pensar en cómo mover, rearmar, aclarar, dónde, digamos, expandir, dónde limpiar algunas partes. Así que perfecto lo que estás comentando y sigamos pensando en todas estas dudas que nos surgen, ¿no? Gracias, Manuela. Bueno, le dejo la palabra a otro. No, igual podemos ir, podemos comentar todo, que todo es bienvenido, justamente. Seguro, seguro. Buenísimo. A ver, además de Analía, ¿quién más nos ayuda a pensar si está claro a qué va, si está claro a qué va la investigación, si se ve coherente con lo que ahí puedo. Obvio, adelante, Andrea. Sí, hay un objetivo específico que es analizar la incidencia de las características personales de los docentes, tales como la motivación, la calidad de enseñanza, las relaciones sociales y otras, en la construcción de las trayectorias escolares de los alumnos en el ciclo secundario básico del nivel medio. Lo que a mí no me queda claro de ese objetivo específico es en la metodología cómo se va a realizar ese análisis de las incidencias, qué es lo que se va a observar para poder hacer esa valoración, ¿no? Porque me parece que ese objetivo implica una valoración y no sé si por ahí amerita algún instrumento como de recolección un poco más específico, ¿no? Como por ahí una... Claro, porque sí. Perdón estoy que pensando en una rúbrica, estoy pensando en algo de eso que por ahí podría partir no sé, de las entrevistas de los chicos, porque creo que básicamente es eso, la entrevista en profundidad, el fuerte en la metodología de investigación, claro. y por ahí se podría plantear alguna rúbrica como un instrumento, ¿no?
recolección y también de evaluación. Está muy bien quedarnos con esta pregunta sobre, bueno, para hablar de analizar la incidencia, bueno, tenemos que determinar que existe una incidencia, si es que eso fuese así, y eso, bueno, plantea algunos problemas metodológicos, ¿no? Algunas exigencias metodológicas que hay que ver si están reflejadas en la metodología. Si es que ese es realmente el deseo de quien está escribiendo, ¿no? También, quizá sea algo distinto lo que quiera expresar, veremos. En relación con esto agregaría solamente que quizás también una posibilidad sea que esa incidencia sea medida de alguna manera, entre comillas, por qué dicen los alumnos, los exalumnos, de cómo fue esa incidencia, ¿no? Como recuperar una especie de perspectiva de los actores, y eso porque como plantea que se van a realizar entrevistas, quizás una de las formas de acceder a esta información sea consultar directamente a los propios estudiantes cómo crees que fue la incidencia de las características personales, o qué características personales o qué docentes incidieron positivamente o negativamente en la enseñanza. Digo, también podría ser, pero en ese caso, digamos, como observa Andrea, me parece que falta información de cuenta de que eso se va a medir, si es que es la decisión del autor, ¿no? Lo que se va a recoger ahí es la perspectiva, una reconstrucción subjetiva. Creo que, sí, fundamentalmente sí, lo he planteado de esa manera, que entiendo que el instrumento fuerte aquí en esta investigación es la entrevista de recolección, y me parece que ahí tiene que ver a lo mejor con la cuestión del término, ¿no? Analizar la incidencia, en realidad a lo mejor estamos, creo que iría por el lado de la perspectiva, de las concepciones de los chicos en relación con estas características de los docentes, de qué representación tienen ellos, qué percepción tienen ellos acerca de los docentes o de las, me ha ido el término, de los efectos, digamos, de los docentes. Espectacular eso. Andrea, ¿hay algo más que hayas pensado? No, por el momento no. Buenísimo. Bueno. ¿Quién más? ¿Qué pensaron, digamos, en si es viable? Por ejemplo, ¿lo ven viable? ¿Ven coherente también lo que se está planteando en el problema con los requisitos que tiene ese componente en cuanto a su argumentación y a su función comunicativa? Es decir, en ese sentido, digo, cuando tenemos un problema, podemos empezar a pensar también y a preguntarle al proyecto si el problema está lo suficientemente conciso, o bien lo suficientemente explícito, si hay algunas cuestiones que quizá reubicaríamos o que repensaríamos, porque al comienzo uno arranca, digamos, escribiendo, y muchas veces después tiene que revisar si el contenido de cada apartado efectivamente pertenece a esa finalidad, a esa meta argumentativa que se juega en ese componente, ¿no? Si no, digamos, a veces se puede perder algo de fuerza en la argumentación, ¿no? Eso para pensarlo. ¿Cómo lo ven? Quizá también, no sé si ya han terminado de trabajar el grupo que lo comentó.
una de las que arranco y bueno, iremos interrumpiéndonos como Sí. para retomar un poco esto que planteas. Uno de los nudos, digamos, o columnas vertebrales, diría, ¿no? Yo, de un proyecto es la definición conceptual de los conceptos centrales, ¿no? La definición teórica de los conceptos centrales, que de alguna manera articula las decisiones metodológicas, porque depende cómo uno defina, por ejemplo, en este caso, trayectorias, es que va a poder aplicar determinados instrumentos de recolección y no otros, o se van a definir incluso determinados objetivos específicos y no otros. Entonces, propongo que focalicemos un ratito en las definiciones conceptuales, que las hay, de la noción de trayectoria, ¿no? Y incluso acá quería preguntarles qué les parece la incorporación de estas definiciones en el planteo del problema. Creo Bien, que vamos a ir a... podríamos ir a la página 2, me parece, o mejor dicho, Estoy. sí, 3 Sí, o sí. 2. Acá comienza las trayectorias escolares, perfecto. Por ejemplo, es interesante, yo había resaltado una apreciación importante que encontraba ahí sobre la definición, ¿no? No, perdón, un poquito antes, de que se van a tomar desde el ciclo básico al nivel superior. Eso es fundamental y está planteado. Y luego aparece como que la escritura ingresa en un territorio de definiciones conceptuales sobre la trayectoria, y trae autores, y trae estudios previos incluso. Entonces, pensemos un poco en este punto, a ver si las dejaríamos así, si los reorganizaríamos de otra manera, si hay alguna definición de trayectoria de la que uno se podría agarrar para decir, bueno, esto es lo que voy a observar, esto es lo que el autor va a observar. No aparecen varias. A ver, no sé cómo piensan esta parte, cómo la ven. Quizás podemos leer un poquito. Un poquito el texto, como Claro, quizá podemos ir haciendo una especie de lectura en la que vayamos como, bueno, armando este texto paralelo, pero oralmente, ¿no? En el sentido de que, a ver, lo podemos ir armando con quien quiera participar también. A ver, Gustavo, vos que por ahí pudiste leer y comentar el trabajo, ¿qué te parece la definición, ¿no? Esta parte del texto, del problema, en donde, bueno, se va trabajando el concepto de trayectorias. Hola, ya. Lo hemos leído y observamos que tiene dos objetivos generales. Yo puedo sugerir que solamente lo podamos unir en uno solo. Y el tema de las trayectorias escolares tendríamos que definirlo muy bien para que no nos vaya a otro tema que no queremos que se confunda. Bien. Yo entiendo este concepto acerca de un espacio de tiempo donde se quiere analizar, se quiere observar, se quiere recabar información acerca de las características de cómo los estudiantes han sido su desempeño escolar.
Entonces tendríamos que buscar autores que sustenten lo que queremos investigar. Bien. Bien. Sí, sí. Yo tal cual estoy de acuerdo con eso. Creo que se ha realizado, digamos, un trabajo sobre el concepto y la noción de trayectorias escolares. Acá está la definición, ¿no? Un poco subrepticiamente aparece el hecho de, si bien las trayectorias escolares constituyen todo el camino recorrido por el alumno desde su incorporación al sistema educativo, se decide, desde un entendimiento situacional y en conformidad con lo estipulado en la resolución, realizar un recorte. Acá aparece, ¿no? Primero, el recorte, ¿sí? Con una definición, podríamos decir, que es la primera que aparece, ¿sí? Sin ponerle un autor, sino que, bueno, relacionada con una normativa, una resolución. Por eso, digamos, ahí yo me pregunto si justamente argumentativamente, la argumentación del problema no es más plantear un problema general y después decir, bueno, este es el problema y yo voy a investigarlo en esta población, en este contexto, y con eso realizo un aporte a la comprensión y a la indagación y a la construcción de conocimientos sobre ese problema. Quizás acá me daba la sensación que había un recorte y que era un poco prematuro, porque el argumento sobre ese recorte, sobre la importancia de realizar esa investigación, o sea, uno finalmente hace un recorte porque decide investigar un problema, por eso busca hacerlo en una determinada población y en un contexto, por supuesto que eso conforma, ¿no? Está también a su vez entramado con la formulación del problema, pero es interesante ir de lo general a lo particular, ¿no? Tener siempre en mente esta idea de la pirámide invertida en cada uno de los componentes, ¿no? Desde lo más lejano, por ejemplo en antecedentes, hacia lo más cercano a mi estudio. Desde las categorías más molares hacia las categorías más cercanas a las que, o las propias que yo voy a utilizar en el marco teórico. Desde el enfoque general, supongamos cualitativo, cuantitativo o mixto, en el que me voy a enmarcar metodológicamente, hasta, supongamos, las herramientas de recolección de datos, ¿sí? Ese ordenamiento ayuda al lector, ¿no? A ir precisando, o sea, dentro de cada componente realizar el chequeo de que estemos abordando la argumentación y la sucesión de enunciados teniendo eso en cuenta. Por eso creo que también cuando acá se habla, por ejemplo, de las trayectorias escolares, aparece, digamos, una problematización, ¿no? Que a su vez yo creo que se va armando y se va trabajando este concepto de una manera que sería quizás más propia de lo que sucede en un marco teórico, o incluso, digamos, con una mezcla con antecedentes, ¿no? Con algunas investigaciones. Porque en general, por lo general en el problema, se suele decir esto para nosotros, digamos, esta investigación entiende las trayectorias de esta manera. Después, en el marco teórico se va a argumentar, bueno, las diferentes maneras quizá en comprender las trayectorias, y se va a sentar las bases nuevamente de que uno toma la mirada de estos autores
o de estas perspectivas teóricas, ¿no? Quizá acá sea interesante realizar un trabajo de ordenamiento. No sé vos, Agus, al respecto de esto, ¿qué pensás? Sí, pensaban, coincido con lo que planteas. Me parece que aparecen de alguna manera los antecedentes en esta página. Sobre todo hay como un puntapié bastante clave que dice, ¿no? Al principio de esa página 3 dice: dado que este éxito está asociado generalmente a un rendimiento académico alto, el abordaje de los factores asociados al rendimiento académico son objeto de especial análisis en diferentes estudios. Y ahí se empiezan a listar estudios previos, ¿no? Claro. Que operan de alguna manera como antecedente. Podría hacerse una revisión y eso ya pasarse directamente al apartado de antecedentes, a ver en qué sentido los aportes de esos trabajos dialogan de alguna manera o contrastan o operan sí, como de puerta de entrada a esta investigación, ¿no? Y qué espacio dejan de investigación para que este proyecto ingrese, no sé si se entiende, ¿no? Claro, sí, para mí está súper bien trabajado esos párrafos, pero claro, me parece que distrae, ¿no?, de la argumentación que en ese componente, en el componente de planteamiento del problema, tendría que ir más directamente a decir, bueno, este es el problema en este contexto y lo voy a investigar a partir de determinado posicionamiento teórico, determinadas categorías, y a partir de estas preguntas, ¿no? Después vienen los objetivos, y luego sí tengo el apartado de antecedentes, en donde justamente voy a organizar todo este relevamiento que ya tiene hecho Esteban, lo voy a organizar justamente a partir de pensar qué dicen algunas investigaciones, de qué origen son, quizás se junten las investigaciones de manera temática, pero siempre dando una pista de cuál es el contexto, en qué contexto se efectuaron, porque no es lo mismo, digamos, si algunos autores indican que el rendimiento académico de los estudiantes puede estar influenciado, entre otros factores, por las motivaciones, las aptitudes, etc., y ese es un estudio realizado en Inglaterra, y después, digamos, lo paso, digamos, a tomar esos resultados para pensar resultados que fueron fruto de investigaciones locales. Entonces siempre doy una pista al lector y digo, investigaciones anglosajonas o investigaciones realizadas en el continente europeo junto con otras, o investigaciones en la región latinoamericana, en nuestro país, y voy poniendo las investigaciones que se realizaron acá, supongamos. Siempre, digamos, organizarlo de esa manera. Y por supuesto, me parece que son súper pertinentes todos los aportes al problema, ¿sí? Que estos antecedentes realmente están vinculados, no aparecen, podríamos decir, dudas acerca de que realmente están relacionados con el problema y con el trabajo, ¿no? Después a mí me resulta, me genera una duda, me generó dudas, el hecho de la búsqueda de egresados de cohortes del 2012, que, bueno, son casi, tienen 11 años, ¿no?, de egreso ya. Entonces, ahí me queda una pregunta que quizás sea interesante desarrollar en metodología acerca de la viabilidad y de cuántas entrevistas se piensa que se llegará a hacer. ¿Por qué? Porque quizás si uno siempre piensa en un número de entrevistas cuando evalúa un proyecto que pueden ser realizables y que dan la suficiente densidad de descripciones y de datos y de información
como para trabajar. Un exceso de material nos habla de que no va a ser posible el análisis, ¿sí? Que nos vamos a inundar y a negar en la información y que también, digamos, peligra la viabilidad del proyecto. Porque también habría que explicar en la metodología si es un equipo, qué financiamiento hay para realizar este proyecto, supongamos, si se cuenta con algún apoyo institucional, porque supongamos que una persona pueda hacer el rastreo y realizar entrevistas en profundidad y además desde una mirada etnográfica, que son entrevistas que incluso a veces pueden llevar 2 o 3 sesiones, ¿no? O sea, no tienen una duración predeterminada, si es desde la perspectiva etnográfica. Con lo cual, a veces si pensamos en que va a haber 30 entrevistas o 20 entrevistas, quizá peligraría, por ser muchas entrevistas, la viabilidad justamente del proyecto, y además uno se preguntaría si es eficiente, ¿no? Finalmente, para los objetivos del proyecto. Si realmente necesito tanta información, tanto material para analizar, o si eso va a ser un obstáculo finalmente para la presentación de resultados, ¿no? Si no va a haber lo que podríamos decir una saturación teórica, si no conseguiríamos una saturación teórica con menos, ¿no? Sujetos y con menos entrevistas. A menos que se quiera y se conozca la posibilidad de llegar a esos sujetos y haya un interés particular que tendría que estar explicitado en evaluar ese recorrido, ¿no? Ese tiempo, ¿sí? Evaluarlo longitudinalmente, pero sabiendo que, por supuesto, o sea, el corte es transversal porque se habla de los egresados de 2012 y 2019, pero para ver si hay diferencias entre las trayectorias de quienes egresaron en 2012 y quienes egresaron en 2019. Pero si eso no está en los objetivos específicos, entonces ahí me quedan como cabos sueltos en la formulación del problema. Porque entonces, ¿por qué estoy buscando, digamos, un espectro tan amplio en el tiempo? ¿Qué lógica tiene? Tanto en la formulación del problema como en los objetivos y en la viabilidad metodológica, ¿sí? Eso me parecía importante preguntárselo al proyecto, y de la misma manera, en relación a los objetivos, comparto, digamos, lo que decía Andrea en relación a la incidencia, en pensar justamente que se van a indagar las perspectivas, los puntos de vista, las representaciones de los estudiantes. Entonces quizás se va a analizar las representaciones y los puntos de vista acerca de la incidencia, ¿no? Eso habría que aclararlo porque si no se interpreta que se está, bueno, cambia, digamos, el objeto de indagación. Yo había observado una cosita, Manu, sí. Que la planteo ahora, porque justo se trata de los objetivos donde estabas. Me preguntaba si el segundo objetivo general no podría estar de alguna manera incluido, o no está incluido en realidad, en explorar las trayectorias, ¿no? Indagar la vinculación entre trayectorias, el segundo, voy a leer. Indagar la vinculación entre las trayectorias escolares de los alumnos en el ciclo básico con el tránsito y desempeño en el ciclo orientado y el nivel superior. Pienso que si la definición, o sea, si las trayectorias ya se definieron en el planteo del problema como que van a abordar esos 3 niveles o subniveles, quizás no sea necesario plantearlo como un objetivo general, sino como uno específico. O sea, el proyecto va a explorar trayectorias en estos niveles. Uno de los objetivos específicos es ver cómo
comparar o indagar la vinculación entre las trayectorias de esos 3 niveles, podría ser. Lo planteo como por una pregunta, porque explorar las trayectorias puede ser muchas cosas y pueden estar todas incluidas, ¿no? Todo lo que viene después puede estar incluido en la exploración de las trayectorias, que es algo bastante amplio, como que da para derivar de ahí distintos objetivos específicos. Pensaba que ese segundo podría pasarse a objetivo específico. No sé, es una inquietud. Sí, yo estoy de acuerdo y también llamo la atención al respecto de que cuando uno intenta focalizar temporalmente el problema, que uno dice, bueno, en el periodo 2010-2019, uno tiene que dar cuenta de por qué está eligiendo ese periodo. Pero esto lo digo para todos los trabajos, porque me parece que han venido quizá del seminario anterior con esta necesidad de, bueno, tengo que poner una temporalidad, tengo que decir, bueno, voy a mirar este problema que incluye estos fenómenos desde acá hasta acá en una línea de tiempo. Sí, es así, pero siempre hay que, bueno, argumentar a favor de eso. Digamos, tiene que estar claro el por qué y cómo eso está imbricado absolutamente con la definición de mi problema. Yo creo que tenía eso y la observación de que, bueno, falta, digamos, pensar que la metodología, ¿no? Armarla también como un argumento, ¿sí? Vayan a ver los proyectos, no sé si hicieron la actividad, de ir a ver los proyectos que estaban colgados para ver cómo distintas maneras de argumentar en el apartado de metodología, que es un apartado procedimental, pero también argumentativo en relación al asentar posición al respecto de la metodología, que justamente Esteban lo hace, pero también hay algunas cuestiones metodológicas, me parece que se colaban dentro de la formulación del problema. De hecho, esto, ¿no? Acá, el recorte temporal obedece a la apertura de la institución en cuestión hasta el año 2019. Eso quizá es algo para sostener un poco de una manera más teórica, porque solo por el hecho de que se haya abierto la institución, bueno, ¿qué se quiere indagar? Todo el devenir de esa institución. Si eso es así, bueno, perfecto, hay que sostenerlo y hay que explicitarlo. Se quiere indagar desde el momento en que abrió la institución hasta el día de hoy, pero después hay que incluirlo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un análisis longitudinal, supongamos. Ahí habría que sostenerlo más, ¿no? Como sumar un poco de argumentación al respecto y sobre todo asegurar la viabilidad. Y una cosita chiquita en relación con esto. Cuando situamos el objetivo del proyecto en un tiempo pasado, de lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es reconstruir algo pasado. Eso hay que tenerlo presente también. Si vamos a entrevistar para reconstruir la percepción que tienen hoy de lo que fue en ese año, ¿no? No vamos a poder ir al año al 2019 o al 2012. Entonces, para pensar cómo también eso se presenta, ¿no? Como un objetivo. ¿Cuál es el desafío, digamos? ¿Cómo es esa reconstrucción hoy? Solo para tenerlo en cuenta. ¿Cuál? Y por supuesto, bueno, a mí me resulta muy, muy interesante, creo que está bien escrito, que hay como que reubicar, pero algunas cosas, y bueno, repensar estas cuestiones en una versión que es, bueno, una versión preliminar, por supuesto, que está en construcción. Así que... Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más o ya le damos la palabra a Esteban, que está ahí escuchando pacientemente. Bueno.
Esteban, adelante, todo tuyo. Bien, en principio muchas gracias por la atención a este bosquejo de un proyecto de investigación. Hay muchas cosas por pulir. En principio, a ver, si después me doy cuenta de que en esto del planteamiento del problema y la necesidad de argumentar, hay cuestiones que tienen que ver, digamos, con el estado del arte, con los antecedentes, del marco teórico también, pero me parece que esto ha surgido por esta necesidad que le decía al principio de argumentar el planteamiento del problema, o digamos, de argumentar cuál es el problema de investigación. Y con respecto a las Cortes, 2012 y 2019, tiene que ver con la apreciación tuya, Manuela, de ver la progresión. Si no es de esa manera, no puedo mirar, digamos, la incidencia de esos alumnos en su trayectoria en el nivel superior o universitario. Por ejemplo, también enseño en el nivel superior y tengo, digamos, la posibilidad de que esos alumnos que han transitado en el ciclo básico en la ruralidad, muchas veces son mis alumnos en el nivel superior. Entonces, recién hay unos cuantos alumnos que han egresado y son docentes del nivel superior, pero han tenido que pasar 10 años. En la Corte 2012 tengo un alumno que acaba de egresar y es profesor de matemática. Bueno, en el 2012 tendría 14 años de edad en el agrupamiento. En el 2012 para acá tenemos que sumar 11 años. Tiene 25, 26 años. Entonces, por eso Claro. hace referencia, digamos, a la progresión y a los procesos. Y otra cuestión, sabemos que la matrícula en estos contextos es muy reducida. Es muy reducida. Hemos tenido años lectivos, en donde los egresados en estas escuelitas han sido 3, 4 alumnos. Hay ocasiones que los anexos no tienen matrícula, no tiene, digamos, no hay actividades. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener en cuenta para tomar, digamos, esa temporalidad. Que dicho sea de paso, también me parece que hay cuestiones que en el planteamiento del problema, cuestiones metodológicas. Esto de por qué la decisión, digamos, de las Cortes y demás. Claro, ahí entonces, Esteban, habría que aclararlo, ¿no? Y habría que trasladar esto mismo que vos estás diciendo a los objetivos, porque cuando vos hablas de las trayectorias, creo que hay que ser más explícitos, que es, digamos, la mirada sobre las trayectorias de la secundaria y en su continuación en el nivel superior. Y quizás también aclarar que los sujetos que van a ser entrevistados son justamente alumnos, o bueno, que el acceso a los sujetos está dado porque son los alumnos que vos tenés en el nivel superior. No precisamente. El acceso, digamos, es porque han sido mis alumnos en el ciclo básico de la itinerancia. Después habría que hacer el rastreo, identificarlos y hacer la progresión. Después, o sea, también en la parte metodológica está la muestra intencional, pensando en la cantidad y en la viabilidad. Decía, bueno, a ver, si voy a tener más o menos un promedio de 30, 40 egresados en estas cortes, por ahí voy a necesitar hacer una muestra. No voy a llegar a entrevistar a todos, voy a hacer una muestra. Y de esos 40 o 50 alumnos, no sé, 30, 40 o 50 alumnos, no todos han terminado el secundario, el nivel secundario. Algunos sí, otros no. De los que han terminado, muchos han continuado el nivel superior y otros no. Entonces, claro. Bueno, entonces ahí, claro, en la descripción de la muestra aparecería como la necesidad de esta aclaración, ¿no? Se entrevistarán a aquellos, vos querés entrevistar a aquellos que han terminado la secundaria y que continúan en el nivel superior. No necesariamente. O no necesariamente. Porque bien. Quiero ver la incidencia. Querés ver. Exacto. Bien. Y entonces, ¿cuántas entrevistas vos estimás que llegarías a hacer? Y si la población son 30, 40 egresados,
durante este periodo, seguramente voy a tomar una muestra que sea representativa. O sea, la muestra se va a saturar cuando considere que la información que me brindan es la que necesito, digamos, para hacer un análisis de las trayectorias escolares de los alumnos. En esto del agrupamiento ocurre un sesgo de muchos docentes y de las personas cotidianas también acerca de la educación rural. Muchos dicen la educación rural no sirve, el agrupamiento no funciona. Los alumnos egresados de estos agrupamientos, o sea, no continúan la escolaridad, ¿no? El Estado invierte dinero y eso no tiene resultados. A mí esto que estás planteando me parece un argumento muy interesante para incluir. Claro, pero argumentativamente, ¿dónde me sostengo para decir esto lo que estoy diciendo? Esto claro. Los comentarios, no sé si me voy a entender. Sí, eso es lo que se escucha en las instituciones. A mí me parece interesante que quizás puedas mencionar que vos estimás que la totalidad de los estudiantes durante todos esos años llega a 30, 40 sujetos, con lo cual vos vas a realizar una muestra intencional y lo podés vincular quizás, me parece, no sé, me parece que lo debes conocer a la teoría fundamentada de Gleiser y Strauss, y justamente introducir eso en metodología como la herramienta de análisis, o sea, que tu metodología va a estar basada en la teoría fundamentada, porque me parece que es lo que vos estás describiendo en relación a realizar entrevistas y a ir generando categorías teóricas potentes y que se van a terminar saturando a partir de las subsiguientes entrevistas, pero que el número de sujetos va a estar condicionado a esa saturación teórica. No sé si estoy entendiendo tus intenciones, digamos, que por ahí no estaban tan explícitas. Sí, eso me faltaría incorporar en la parte metodológica. Claro. Que hacer algo más dialógico. No sé, me parece que ese es el requerimiento en cuanto a la metodología. Por eso sugería leer. Sí. Bueno, me parece que eso es cuestión de acudir a trabajar en relación al proyecto. ¿Y qué más? Me parece que Andrea hacía un comentario acerca de uno de los objetivos. El eje, los sujetos, los informantes calificados van a ser los exalumnos. Y como quizás no ha sido tan explícito en la parte metodológica, quiero saber qué dicen los alumnos acerca de los docentes también, de las características personales de los docentes, las motivaciones, el acompañamiento en la trayectoria escolar. Y directamente cuando hablamos de trayectoria escolar hablamos de acompañamiento, sostenimiento. Por eso también en esto de la pirámide invertida que hacían referencia a ustedes, en cuanto al ordenamiento del proyecto, tenía la necesidad de alguna manera de ir de lo general a lo particular. Por eso termino con Terici en cuanto a las trayectorias escolares. No termino, sino que digamos, a modo introductorio en el planteamiento del problema. Porque, digamos, quiero ver esto de las trayectorias. Bueno, si las trayectorias escolares, más en este contexto, son trayectorias, las reales son muy diferentes a las teóricas, porque eso sucede en la realidad. Tenemos alumnos que son con sobredad, que abandonan, que continúan el año siguiente, y así sucede, digamos, durante toda su trayectoria, porque después siguen el ciclo orientado, después el nivel superior y los mismos inconvenientes. Entonces, por eso, digamos, esto de las trayectorias escolares es un proceso largo. No es que termina a los 3, 4 años, como estipula, digamos, Tal cual. No, y aparte las cifras que tenemos, no sé cómo, si tenés cifras sobre educación rural, no lo sé si tenés sobre educación en contexto rural, pero las cifras, algunas que se manejaban en 2022, por lo menos las últimas que vi, es que el 36% de los estudiantes de secundaria de escuelas estatales terminaban en tiempo y forma, solamente.
y en escuelas privadas, pero no estaba abierto por ruralidad en lo que yo leí. Sería interesante quizás como plantear ese tema, las diferencias que hay entre las cifras de terminalidad en este contexto urbano o en contextos de ruralidad. Concretamente eso, pienso encontrar, digamos, cifras o resultados alentadores. En el ciclo orientado, en la escuela sede, aquí hace rato cuando leía una de las compañeras, creo que de Salta, hace referencia, bueno, en el norte el peso de la ruralidad es importante en cuanto a la cantidad de escuelas, no en cuanto a la matrícula, lógicamente. Las escuelas urbanas son, hablamos de escuelas grandes con una matrícula elevada. En la ruralidad hablábamos de matrícula mínima, digamos, y con escuelas muy dispersas. Por eso, digamos, la necesidad de... No pasa lo mismo acá en Salta, efectivamente. Claro. Nosotros tenemos, digamos, como muchas instituciones que corresponden, digamos, a ámbitos rurales, muchos dispersos, pero en cantidad de matrícula no es significativa. Por eso es que tenemos que pensar en formatos alternativos a una escuela convencional que tiene una planta docente que no se justifica, digamos, para parajes donde hay entre 5 y 15 alumnos en toda la secundaria. ¿No? Entonces, eso es lo que nos obliga a nosotros a poder pensar formatos alternativos que generan además, digamos, el desafío de un acompañamiento por parte de las instancias centrales que no siempre puede darse de la mejor manera, ¿no? Porque nosotros, además de la dispersión, acá en Salta, tenemos, digamos, también como otra problemática, la inaccesibilidad de las escuelas, ¿no? Hay escuelas a las que tenemos que llegar, digamos, cruzando a otra provincia o cruzando a otro país. Entonces, se hace como muy difícil poder llegar, ¿no? Y bueno, y eso plantea desafíos muy grandes a la gestión y al hecho de acompañar en el sentido de poder fortalecer estos nuevos formatos que se presentan como alternativos a los tradicionales que todos conocemos, ¿no? Claro, Analia, gracias por tu comentario. La cuestión está, digamos, no es tan nuevo, ¿no? Esto de la itinerancia pertenece a la campaña, como se decía antes, en la ley 1420, en donde los docentes primarios deambulaban. Cambio del concepto, pero es casi lo mismo. Los formatos vienen desde hace muchísimos años, ¿sí? Y dando respuesta, digamos, a la necesidad de brindar el servicio educativo en estos contextos. La matrícula es baja, existen problemas, las migraciones son constantes, la gente se va de estos lugares. Hay poblados que están en vía de desaparición, así que todo esto, digamos, hace a la ruralidad, y aparece esto del formato de multigrado, del plurigrado, grupo multiedad, la pareja pedagógica, el coordinador pedagógico, etcétera, etcétera, que es un formato diferente a la escuela urbana, nada más que quizás los docentes o la mayoría de las personas lo ven como una extensión de lo urbano a lo rural. Y no debería ser así, porque es todo un formato diferente de la enseñanza. Ahí levantado la mano, Alejo. Ahí, Alejo, adelante. Hola, ¿qué tal? Perdón, una parte me la perdí de la discusión porque, bueno, estaba acostando a mi niño que se durmió. Lo planteo a modo de pregunta y comentando cómo es por ahí más la realidad de La Pampa, nuestra provincia, que es muy chiquitita. Para que se den una idea, 366.000 habitantes tiene según el último censo. En 2 comunas de capital tenés más gente que toda la provincia, o 3 como a toda furia.
Y estamos en esta disyuntiva que no necesariamente el contexto, la modalidad rural, supone plurigrado, porque según la cantidad de habitantes, etcétera, grosso modo el 90% de las escuelas en la provincia corresponden a un ámbito rural. Ahora, no por ello son plurigrados, sino por la cantidad de habitantes. Tenemos en el ejido capital y la segunda ciudad, más de la mitad de la población de la provincia. Después hay muchas localidades muy pequeñas que tienen escuelas, pero que no necesariamente hacen plurigrado juntando. Esto lo digo pensando en que quizás pueda ayudar a focalizar más el objeto, pensando en no hablar particularmente de modalidad, sino más bien tomar el criterio de plurigrado o en el, no me acuerdo ahora, en conglomerado, como lo mencionaba en el proyecto Esteban, que era en ese lugar en particular. Quizás, no sé si es pertinente, pero no asociar directamente ruralidad con plurigrado, por lo menos así acá en La Pampa. Bien, bueno, aquí en Santiago del Estero la ruralidad es pluriaño y plurigrado. O sea, no hay otro formato. Y obedece a la resolución 128, que es del Consejo Federal de Educación. Claro. Bueno, pero es interesante poner el énfasis en la característica de que son plurigrados las escuelas, ¿no? El agrupamiento, estos anexos son plurigrados, no dejarlo olvidado, me parece que está bueno el aporte de Alejo, ¿no? Que se reponga en el proyecto cada tanto que son plurigrados. Pensé que era al revés. Me parece que el proyecto constantemente dice itinerante de pluriaño. Sí. Además, el ciclo secundario básico, que es primero y segundo año, es en pluriaño. Por eso también, digamos, cuando hablamos de las cortes de los egresados, decimos ingreso 2010, egresa 2012, porque terminando el ciclo básico de 2 años. Yo en este punto me parece que lo que abunda no daña en este sentido cuando explicás lo que es itinerancia, ¿no? Como habíamos dicho. Y pluriaño, que no sé si está, pero quizás no es tan claro para todo lector imaginario de qué se trata esa configuración. Entonces por ahí... Sí, hay mucha información, nota al pie. Sí, quizás algunas pueden no ser en nota al pie, también pensaba. Bueno. Porque me parece que no sé qué opinan, pero bueno, que no necesariamente explicar de qué se trata eso en 2 líneas puede ir dentro del texto. Sobre todo pensando que en el problema hay mucha parte que es que en la revisión verás que hay mucha parte que podría corresponder a antecedentes o a marco teórico. Entonces ya te vas a quedar con un problema más corto. Y entonces ahí quizás explicar de qué se trata esta modalidad específicamente en estas coordenadas espaciales, y también esto que vos explicaste, esto que vos reponés de por dónde pasa la preocupación con estos trayectorias, me parece que pueden sustentar bastante el proyecto. Sería piola incorporarlas. Claro, yo así grosso modo, me parece que la devolución tiene que ver con que a mí la impresión que me da al leerlo es que está muy avanzado, que hay mucho estudio de tu parte del problema, y como si el proyecto ya estuviese casi escrito, pero que hubiese que reacomodar algunas cosas. Y cuando reacomodes, me parece que está bueno esto que te dice Agustina, al respecto de que hay información, por eso paré la lectura para que se leyeran esas notas al pie, que para mí son muy jugosas, que quizás a vos como estás tan metido, te resultan, bueno, una aclaración, pero para alguien que lo está leyendo y que quizá no comparte el contexto ni la experiencia, viene bien que eso esté
en el cuerpo del texto, ¿no? Quizá ahí puedas repensarlo a partir de estos aportes, que por supuesto el autor sos vos y sos quien más conoce del tema, ¿no? Lo que pretendemos hacer en el dispositivo es darte la mirada de, bueno, cómo se puede leer o cómo se ve, cómo se comprende de afuera. Entiendo, sí, sí, por supuesto, o sea, por eso daba las gracias. Esto, digamos, de la lectura compartida, si se quiere, es una estrategia valiosa. Nos ayuda, digamos, a ver cuestiones que no nos damos cuenta, que uno, digamos, naturaliza, porque soy docente rural, naturalizo. También hacia el final me doy cuenta que también soy parte del agrupamiento y nunca lo he dicho, por eso al final pongo la aclaración que formo parte soy docente de ese agrupamiento desde su creación. Entonces, me interesaba hacer etnografía porque soy participante. Entonces, decía, a ver, ¿qué factores, digamos, o qué fortalezas tengo para este proyecto? La viabilidad y pertinencia, sí, porque soy docente, desde que se ha creado el agrupamiento. Mis colegas son casi los mismos, solamente ha cambiado uno o dos que se ha jubilado. Después somos los mismos docentes que hemos ingresado al agrupamiento. Nos vemos siempre. Asistimos a las localidades que he mencionado ahí, que son localidades chiquitas. Mis alumnos en la actualidad son parientes, hijos de mis exalumnos o familiares, ¿sí? Así que la pertinencia y viabilidad me parece que está en el proyecto. Claro, claro, y eso es súper valioso que vos lo puedas describir en la metodología, porque me parece que justamente hace que todo el resto cobre sentido también, ¿no? El decir que, bueno, vos tenés conocimiento, que sos parte de esa comunidad, que hay muchos estudiantes que se quedan ahí, que digamos, que vos conocés a sus familias, que podés recurrir a ellos para este estudio. O sea, porque si no, da la impresión cuando uno lee el texto que podrían ser muchos más y quizás se puede llegar a dudar del acceso, ¿sí? Porque uno no da por supuesto que vos sos parte de esa comunidad, de esa comunidad educativa, ¿no? Claro, sí, sí. Me parece que en esto, digamos, del planteamiento del problema y hacer inteligible el problema en realidad, va a haber cuestiones que estaban antes, notas al pie, ahora van a tener que aparecer en el planteamiento del problema, y cuestiones que estaban, digamos, en este apartado, en esta instancia, van a pasar al marco teórico, otros a la parte metodológica, y, digamos, a la conformación del estado del arte. Dicho sea de paso, digamos, tengo que afinar mucho porque hay muchas investigaciones en el contexto rural de la provincia, muchos han sido financiados, digamos, por el Infod, así que, bueno, hay mucho por leer, o sea, mucho camino por recorrer todavía, me parece. Así que me parece que ahí, en ese sentido, voy a ir hilando fino y relacionando este proyecto con otros que han sido realizados. Bueno, buenísimo, Esteban. Bárbaro. Quedan entonces ahí las tomas de decisiones que consideres para avanzar y demás. Bueno, bueno, terminamos, ¿no? Ya estamos sobre la hora. Queda pendiente entonces el trabajo de los compañeros del equipo de Bolivia, y que también está comentado y que también nosotros incluimos algunos comentarios y vamos a incluir otros en este tiempo. Y bueno, avanzamos entonces fíjense por favor con la clase que se activó hoy, que propone esta especie de texto paralelo para revisar un poco la coherencia interna del proyecto. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿están de acuerdo?
Y si les parece bien, gracias a vos, Esteban, por participar y por dejarnos leer tu proyecto. Y si les parece, Gustavo, Abel y Patricia, podemos arrancar con el de ustedes la próxima, si pueden asistir. Genial, arrancamos por ahí, perdón, creo que la próxima, perdón, no, arrancamos con el de Vanessa rápidamente, pues se tiene que ir en 1 hora, solamente pueden estar la primera hora, y dejaríamos para la segunda parte, ya nos acotamos en el tiempo para arrancar con el de ustedes. ¿Mm? Si nos están pudiendo escuchar, ahí está. Sí, ahí contestaban las compañeras, sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno. No nos olvidamos nada, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? No, de mi parte no. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos reencontramos el miércoles. Como siempre, traten de subir sus avances hasta el domingo para que tengamos tiempo de ir leyendo y de ir comentando también nosotras a partir de esta semana. Bueno, buena semana para todas y todos. Gracias, y mejor fin de semana largo. Sí, de descanso, buen día patrio. Necesario. Y buen día de la bandera, buen día patrio. Adiós. Hasta luego.